Buenas noches, amigas y amigos de la Sociedad Lunar Argentina. Hoy nos reunimos para una nueva edición de nuestro Café Lunar, el ciclo de actividades online de la Sociedad Lunar Argentina en su canal de YouTube. En esta ocasión vamos a tener a un viejo, no vamos a decir a viejo amigo de la casa porque es viejo fundador de la casa, porque es uno de los dos primeros socios de la Sociedad Lunar. Es Juan Manuel Biaggi, observador cometario lunar, experto en astronáutica, director de la revista digital Cápsula Espacial, quien nos va a contar en la charla que se llama Exploración de Venus sobre la historia de la exploración espacial del segundo planeta del sistema solar, las naves que han recopilado datos científicos sobre este planeta, en especial sobre la superficie y futuras misiones. Recomendamos obviamente desde este canal la revista de Juanma, que después vamos a poner en la descripción de este video en YouTube todos los datos para que ustedes puedan acceder a la revista y a las redes sociales de la revista. Pero ahora los voy a dejar con Juanma Biaggi, quien nos va a hablar de Venus. Buenas noches, Alberto. Ante todo, muchas gracias por este ciclo, en el cual vamos a mostrar en esta oportunidad el planeta Venus, un infierno hecho realidad donde se unen altas temperaturas, lava fluyendo en su superficie, grandes presiones y lluvias de ácido sulfúrico, algo totalmente distinto a lo que se pensaba en sus principios, que podría haber sido un planeta parecido a la Tierra y agradable para poder visitar e incluso vivir. También vamos a poder ver los estudios que se han hecho desde aquellas naves que solo pudieron estudiar su atmósfera, pasando por las que tomaron fotografías de superficie, y hasta las sondas que hicieron un estudio cartográfico por radar descubriendo interesantes rasgos de su superficie. Es el segundo planeta de nuestro sistema solar, cuya órbita pasa a 42 millones de kilómetros de la terrestre durante las conjunciones inferiores y en ocasiones a solo 38 millones de kilómetros. Es el cuerpo estelar más luminoso y más visible del cielo nocturno, que acostumbra a acompañar a la Luna en su paso por el cielo. Es el único planeta que suele verse en las ciudades del cual abunda la contaminación lumínica. Aparece en el cielo cuando oscurece y es el último en irse cuando amanece. En la historia humana, los romanos pensaban que eran dos estrellas distintas. La de la tarde denominaba Hesperus y la del alba denominada Lucifer, el portador de la luz. El interior de este planeta es similar al de la Tierra, compuesto por un núcleo de hierro de unos 3.000 kilómetros de radio, con un manto rocoso que forma la mayor parte del planeta. Existen pocos datos directos sobre la geoquímica y la estructura interna de Venus. Sin embargo, la similitud en tamaño y densidad entre Venus y la Tierra sugiere que ambos comparten una estructura interna afín, un núcleo, un manto y una corteza planetaria. Al igual que la Tierra, se especula que el núcleo de Venus es al menos parcialmente líquido. El menor tamaño y densidad de Venus indica que las presiones en su interior son considerablemente menores que en la Tierra. La diferencia principal entre los dos planetas es la carencia de placas tectónicas, probablemente debido a la sequedad del manto y la superficie. Como consecuencia, la pérdida de calor en el planeta es escasa, evitando su enfriamiento y proporcionando una explicación viable sobre la carencia de un campo magnético interno. La corteza de Venus podría ser más dura y gruesa de lo que se había pensado. Aparentemente Venus no tiene placas tectónicas movibles como la Tierra, pero en su lugar se producen masivas erupciones volcánicas que inundan su superficie con lava. Otros descubrimientos recientes sugieren que el planeta todavía está volcánicamente activo. En este caso podemos ver las fotografías de la sonda Magallanes y otras sondas de la sonda Mariner. Su rotación, en cambio, es muy lenta, da una vuelta sobre sí mismo un día venusino cada 243 días terrestres. El día solar aparente, en cambio, es de 116 días terrestres. Su traslación alrededor del Sol es de 224 días terrestres.
Desprovisto de medios para fijar el carbono en su superficie o en seres vivos, provoca un calentamiento global masivo. El carbono representa del 90 al 95% de la composición de la atmósfera venusina. Su temperatura media en superficie es de 462 grados centígrados, suficiente para fundir el plomo. La densidad del carbono hace que la presión en su superficie sea enorme, de unas 90 atmósferas, la misma presión que hay aproximadamente a 900 metros de profundidad bajo el mar en la Tierra. También posee vientos con velocidades de más de 300 km por hora. Venus está barrido por violentas tormentas eléctricas. Sin lluvia alguna, su corteza es reciente, unos 500 millones de años, pero muy gruesa, y por eso se cree que no presenta tectónica de placas, carece de lunas en su actualidad, aunque quizás las tuviera en el pasado. Solo un minúsculo asteroide le acompaña como si fuera un satélite. Una densa atmósfera compuesta con su mayor parte por dióxido de carbono y una pequeña cantidad de nitrógeno. La enorme cantidad de carbono de la atmósfera provoca un fuerte efecto invernadero que eleva la temperatura de la superficie del planeta hasta cerca de 464 grados centígrados en las regiones menos elevadas, cerca del Ecuador. Esto hace que Venus sea más caliente que Mercurio, a pesar de hallarse a más del doble de la distancia del Sol que éste, y de recibir solo el 25% de su radiación solar. Debido a la inercia térmica de su masiva atmósfera y el transporte de calor por los fuertes vientos de su atmósfera, la temperatura no varía de forma significativa entre el día y la noche, a pesar de la lenta rotación. Menos de una rotación por año venusino es equivalente a una velocidad de rotación en el Ecuador de solo 6,5 km por hora. Los vientos de la atmósfera superior circunvalan el planeta en tan solo 4 días, distribuyendo eficazmente el calor. Además del movimiento zonal de la atmósfera de oeste a este, hay un movimiento vertical que transporta el calor del Ecuador hasta las zonas polares e incluso a latitudes medias del lado no iluminado del planeta. La radiación solar casi no alcanza la superficie. La densa capa de nubes refleja al espacio la mayoría de la luz del Sol, y la mayor parte de la luz que atraviesa las nubes es absorbida por la atmósfera. Esto impide a la mayor parte de la luz del Sol que caliente la superficie. En ausencia del efecto invernadero, la temperatura en su superficie podría ser similar a la de la Tierra. El enorme efecto invernadero asociado a la inmensa cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera atrapa el calor, provocando las elevadas temperaturas de este planeta. Los fuertes vientos en la parte superior de las nubes alcanzan los 350 km por hora, aunque a nivel del suelo los vientos son mucho más lentos. A pesar de ello, y debido a la altísima densidad de la atmósfera en la superficie, incluso estos leves vientos ejercen una fuerza considerable contra los obstáculos. Las nubes están compuestas principalmente por gotas de dióxido de azufre y ácido sulfúrico, y cubren el planeta por completo, ocultando la mayor parte de los detalles de la superficie a la observación externa. La temperatura en la parte superior de las nubes, a 70 kilómetros sobre la superficie, es de menos 45 grados centígrados. La medida promedio de temperatura en la superficie de Venus es de 464 grados centígrados. La temperatura nunca baja de los 400 grados centígrados, lo que lo hace el planeta más caliente del sistema solar. Las observaciones de Venus en la historia es conocido por el hombre desde la antigüedad. Uno de los documentos más antiguos que sobreviven de la biblioteca babilónica de Ashurbanipal data del año 1600 a.C., que era un registro de 21 años del aspecto de Venus. Este planeta tuvo varias denominaciones a través de la historia humana. Los antiguos sumerios y babilonios llamaron a Venus Dilbat o Dil-Itpat. En la ciudad mesopotámica de Akkad era la estrella de la madre diosa Ishtar, y para los chinos era el planeta del elemento metal. Venus se consideró como el más importante de los cuerpos celestes observados por los mayas, que lo llamaron Chakhet, la gran estrella.
Antiguos griegos pensaban que las apariciones matutinas y vespertinas de Venus eran dos cuerpos diferentes y les llamaron Hesperus cuando aparecía en el cielo del oeste al atardecer y Phosphorus cuando aparecía en el cielo del este al amanecer. Al encontrarse la órbita de Venus entre la Tierra y el Sol desde la Tierra, se pueden distinguir sus diferentes fases de una forma parecida a las de la Luna. Galileo Galilei fue la primera persona en observar esas fases de Venus, en diciembre de 1610, una observación que sostenía la entonces discutida teoría heliocéntrica de Copérnico. También anotó los cambios en el tamaño del diámetro visible de Venus en sus diferentes fases, sugiriendo que éste se encontraba más lejos de la Tierra cuando estaba lleno y más cercano cuando se encontraba en fase creciente. Estas observaciones proporcionaron una sólida base al modelo heliocéntrico. En el siglo XIX, muchos observadores atribuyeron a Venus un periodo de rotación aproximado de 24 horas. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli fue el primero en predecir un periodo de rotación significativamente menor, proponiendo que la rotación de Venus estaba bloqueada por el Sol, lo mismo que propuso para Mercurio. Aunque realmente no es verdad para ninguno de los dos cuerpos, era una estimación bastante aproximada. La casi resonancia entre su rotación y la mayor aproximación a la Tierra ayudó a crear esta impresión, ya que Venus siempre parece dar la misma cara cuando se encuentra en la mejor posición para ser observado. El período de rotación de Venus fue observado por primera vez por radar durante la conjunción de 1961 desde las antenas de 26 metros en Goldstone, Estados Unidos, el Observatorio Radioastronómico de Jodrell Bank del Reino Unido y desde las instalaciones de Yevpatoria, Ucrania. Aquí vemos esas antenas parabólicas. La de la izquierda es la de Goldstone, la del medio es Yevpatoria y la de la derecha estamos viendo el Observatorio Radioastronómico de Jodrell Bank. Antes de las observaciones de radio de los años 60, muchos creían que Venus contenía un entorno como el de la Tierra. Esto era debido al tamaño del planeta y su radio orbital, que sugerían claramente una situación parecida a la de la Tierra, así como por la gruesa capa de nubes que impedían ver la superficie. Entre las especulaciones sobre Venus estaban las que éste tenía un entorno selvático o que poseía océanos de petróleo o de agua carbonatada. Sin embargo, observaciones mediante microondas en 1956 por Mayer indicaban una alta temperatura de la superficie, 600 grados centígrados. Extrañamente, las observaciones hechas por Kuzmin en la banda milimétrica indicaban temperaturas mucho más bajas. Dos teorías en competición explicaban el inusual espectro de radio. Una de ellas sugería que las altas temperaturas se originaban en la ionosfera y la otra sugería una superficie caliente. Venus es más brillante cuando aproximadamente el 25% de su disco se encuentra iluminado, lo que ocurre 37 días antes de la conjunción inferior en el cielo vespertino y 37 días después de dicha conjunción en el cielo matutino. Su mayor elongación y altura sobre el horizonte se produce aproximadamente 70 días antes y después de la conjunción inferior, momento en que muestra justo media fase. Entre estos intervalos el periodo de movimiento retrógrado es de 20 días en cada lado de la conjunción inferior. En raras ocasiones Venus puede verse en el cielo de la mañana y de la tarde el mismo día. Esto sucede cuando se encuentra en su máxima separación respecto a la eclíptica y al mismo tiempo se encuentra en la conjunción inferior. Entonces desde uno de los hemisferios terrestres se puede ver en los dos momentos. Esta oportunidad se presentó recientemente para los observadores del hemisferio norte durante el 29 de marzo del 2001 y lo mismo sucedió en el hemisferio sur el 19 de agosto de 1999. Estos eventos se repiten cada 8 años conforme al ciclo sinódico del planeta. En distintos años, a medida que se hacían más exhaustivas las exploraciones por sondas planetarias, se pudieron crear mejores estudios cartográficos de su superficie. Se fueron descubriendo muchos volcanes y cráteres de diferentes formas,
como los llamados aracnoides, una forma de cráter única en el sistema solar. Ahí los volcanes los podemos ver en el caso de la izquierda en la pantalla, y a la derecha los cráteres denominados aracnoides. Aquí vamos a ver las distintas etapas de los estudios cartográficos que se hicieron en diferentes años. Misiones espaciales, fotográficas en este planeta, no se pudo conocer acerca de su superficie, solo se conocía por emisiones de radar desde la Tierra, porque todas las fotografías estaban cubiertas de nubes. A partir de la década de 1990, con fotos de la sonda Magallanes, las fotografías tomadas por el radar de la nave dieron un resultado ampliamente satisfactorio en su estudio cartográfico, porque atravesaba la capa nubosa. Ahí vemos en la izquierda fotografías tomadas mucho antes de la sonda Magallanes, y la de la derecha, las fotografías de la sonda Magallanes, donde se ve la superficie de Venus, ¿no? Una de las naves del programa Son 1, tenía como objetivo la exploración de Venus. Fue lanzada el 22 de abril de 1964 por un cohete A2, que lo estamos viendo en el centro de esta imagen. Lamentablemente, una falla en los sistemas de transmisión provocó el corte de las comunicaciones, imposibilitando el desarrollo de la misión. La nave pasó a unos 99.800 kilómetros del planeta y pesaba alrededor de 950 kilos. Otras naves que fracasaron en sus misiones fueron la Venera TB-16, que su lanzamiento fue fallido, lanzada en 1959. En 1962, la Sputnik 19 falló en las cercanías de Venus, al igual que el Sputnik 20, lanzado en el 62 también. Y el Sputnik 21, que fue lanzado en 1962 también y falló en las cercanías de Venus, al igual que las dos anteriores. En 1964 fue lanzada la Venera TB9. En su lanzamiento tuvo una falla en su lanzamiento. El Cosmos 96, lanzado en el año 65. El Cosmos 167, lanzado en 1967. El Cosmos 359, lanzado en 1970. Y Cosmos 482, lanzado en 1972. Todas tuvieron fallas en las cercanías de Venus. El 12 de febrero de 1961, 2 meses antes de lanzar al espacio al primer cosmonauta Yuri Gagarin, la Unión Soviética lanzó la sonda Venera 1 con 6 toneladas de peso. Lamentablemente sufrió una avería a 2 millones de kilómetros de distancia debido a un corte de comunicaciones. Era la primera nave en ir a tan largas distancias y no había experiencias previas en comunicaciones extralejanas, pero haciéndole un seguimiento se supo que pasó en los días 19 y 20 de mayo de 1961 a unos 1 millón de kilómetros del planeta. Corrió el Mariner 1 de Estados Unidos en 1962. Tenía 260 kilos de peso. Fue lanzado desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete Atlas Agenas B. Llevaba espectrómetros, detectores de polvo cósmico y plasma solar, pero también se perdió en el espacio en su viaje al planeta. El Mariner 2 fue lanzado el 27 de agosto de 1962 desde Cabo Cañaveral. De aspecto muy similar al Mariner 1, logró pasar cerca y tomar algunas mediciones estableciendo que carecía de campo magnético propio Venus. El 8 de septiembre de 1962, durante el vuelo, se detectó una falla en el control de actitud que fue restaurado por el giroscopio 3 minutos después. No se conoce la causa, pero se cree que pudo ser una colisión con un objeto pequeño. El 31 de octubre de 1962 se produjo una falla en uno de los paneles solares, lo que obligó a desconectar los instrumentos científicos. Una semana después el panel restauró la energía y los instrumentos empezaron a operar normalmente. Un panel falló permanentemente, pero el Mariner 2 estaba ya cerca del Sol y el otro panel fue suficiente
para ofrecer la potencia necesaria para operar toda la nave. El 14 de diciembre de 1962 se acercó a Venus a unos 30 grados por encima del lado oscuro del planeta y pasó por debajo del planeta a una distancia de 34.700 kilómetros. La última transmisión fue recibida el 3 de enero de 1963, permaneciendo en una órbita heliocéntrica. La Venera 2 fue lanzada desde Baikonur, era una nave de Rusia. Fue lanzada desde Baikonur el 12 de noviembre de 1965. Llevaba un sistema de televisión e instrumentos científicos. El 27 de febrero de 1965, la nave pasó por el planeta a una distancia de 24.000 kilómetros y entró en una órbita heliocéntrica. El sistema de la nave cesó de operar antes que el planeta fuera estudiado y retornaran los datos a la Tierra. El Mariner 5 fue otra de las naves enviadas a Venus. En su principio estaba destinada a apoyar la evolución de Mariner 4 en su viaje a Marte. Luego de realizar las modificaciones necesarias sobre su estructura, debido a que Venus está más cerca del Sol, los paneles solares podían ser más reducidos y la protección térmica debió incrementarse, y la nave estuvo lista para ser lanzada el 14 de junio de 1967. Un cohete Atlas Agena fue lanzado desde Cabo Cañaveral, en cuyo interior llevaba los 245 kilos de esta nave. El 19 de octubre de 1967, la nave pasó a menos de 4.000 kilómetros del planeta. Las observaciones que realizó permitieron medir la temperatura superficial de unos 267 grados centígrados, evaluar el campo magnético de Venus, que resultó ser de 0,005 veces menor al medido en la Tierra, y detectar la existencia de una ionosfera electrizada en la parte alta de su atmósfera, posiblemente debida a la acción directa del viento solar. El 16 de noviembre de 1965 despegaba del cosmódromo de Baikonur la sonda Venera 3. Se trataba del primer intento por alcanzar verdaderamente la superficie de otro planeta. Con una colisión programada, aunque sufriría una falla de las comunicaciones durante su viaje de 4 meses, lo logró, estrellándose en la zona de penumbra de Venus el 1 de marzo de 1966. Por primera vez, una máquina fabricada por los humanos había llegado a otro mundo. El 12 de junio de 1967 fue lanzada Venera 4, mucho más sofisticada, cuya misión era penetrar en la atmósfera de Venus para obtener una amplia cantidad de datos científicos sobre la misma y terminar tomando tierra en la superficie de manera controlada. Esta vez no se produjeron fallas y Venera 4 entró en su atmósfera el 18 de octubre de 1967. Se frenó con retrocohetes, desplegó un paracaídas y lanzó equipos científicos: 2 termómetros, un barómetro, un radioaltímetro, un medidor de densidad atmosférica, 11 analizadores espectroscópicos de gases y 2 radiotransmisores para enlazarse con la Tierra. El principal de la nave, a su vez, llevaba un magnetómetro, varios detectores de rayos cósmicos, espectrómetros Lyman de fase alfa y detectores de viento solar. Todos estos equipos transmitieron sus datos hasta que Venera 4 llegó a unos 25 kilómetros de altitud. Estamos hablando de la superficie de Venus, ¿no? Se cree que la nave se posó suavemente sobre la superficie unos minutos después. Aunque ya destruida, la última medición de Venera 4 fue a solo 25 kilómetros de altitud y era de 18 atmósferas, la misma presión que existe a 180 metros bajo el nivel del mar en nuestro planeta. Venera 5 y 6 repitieron el éxito de la Venera 4 con mayores y mejores instrumentos. Sin embargo, la extraordinaria presión destruía los equipos mucho antes de alcanzar la superficie. Venera 5 y 6 reforzaron esta idea a principios de 1969. Se estimó que la presión en superficie debía estar entre 75 y 100 atmósferas. Recordemos que 100 atmósferas es la misma presión que hay a 1000 metros de profundidad en un mar terrestre.
y habría que crear una especie de submarino batiscafo interplanetario para llegar con suerte a la superficie de Venus. Obviamente fue un enorme desafío para la época e incluso sigue siendo para hoy en día. Las sondas Venera 5 y Venera 6 se lanzaron con una semana de diferencia. Ambas iban equipadas con un conjunto de sensores para el estudio de la composición química, temperatura y presión de su atmósfera. Debido a que fueron diseñadas para sobrevivir a 25 bares de presión, no se esperaba que suministraran algún dato sobre la superficie. Los diseñadores de la misión estaban al tanto del nuevo análisis del medio ambiente de Venus, y ya era demasiado tarde para rediseñar significativamente la cápsula de aterrizaje sin perder la oportunidad. Se la envió en el próximo lanzamiento. En base a la experiencia con la de Venera 4, se modificó el paracaídas para acelerar el descenso de la nave, lo que le permitiría llegar a mayor profundidad antes del sobrecalentamiento de la electrónica de la cápsula. Venera 5 y 6 sobrevivieron al descenso de cerca de 50 minutos y alcanzaron altitudes de aproximadamente 20 kilómetros, donde la presión ronda los 27 bares y la temperatura supera los 300 grados centígrados. Sus fallas fueron probablemente debido al aplastamiento de la cápsula por la presión. La siguiente serie de misiones fueron las sondas Venera 7 en 1970 y Venera 10 en 1975. Representó un salto adelante en la ciencia in situ como los primeros datos que fueron registrados de otro planeta. Estas naves fueron diseñadas para mitigar las difíciles condiciones experimentadas durante el descenso a través de la atmósfera como en la superficie del planeta. Por este motivo se llevaron a cabo en el Centro Espacial Baikonur muchas pruebas de estas naves en lo que sería la olla a presión más grande del mundo. Dentro de este edificio se asemejaban las temperaturas y presiones que había en Venus, y gracias a las investigaciones acerca de sus escudos protectores, pudieron sobreponerse a una gran cantidad de presión. También se probaron las ondas de descenso, lanzándolas desde aviones a gran altura o debajo del agua, simulando la reentrada atmosférica. Venera 7 era una sonda interplanetaria con una cápsula de aterrizaje de 500 kilos, llena de instrumental científico y equipos de refrigeración. Se lanzó desde Baikonur con un cohete Molnija modificado el 17 de agosto de 1970. Su misión era convertirse en la primera nave capaz de llegar satisfactoriamente a la superficie de otro planeta, donde la presión y el calor son capaces de destruir cualquier cosa en pocos segundos. El 15 de diciembre de 1970, la nave Venera 7 penetró en la violenta atmósfera de Venus. Sus paracaídas y retrocohetes se dispararon y comenzó a transmitir datos como sus antecesoras, hundiéndose entre las nubes de carbono y ácido sulfúrico entre gigantescos relámpagos hacia su superficie abrasadora. Conforme se aproximaba a la barrera de los 15 kilómetros de altitud, el nerviosismo se apoderó de los controladores en Baikonur y Moscú. Esperaban que colapsara en cualquier momento debido a la gran presión que tiene este planeta, que ardiera por cualquier pequeño defecto de aislamiento o que los vientos de 300 km por hora la arrastrara hacia una zona no propuesta. Sin embargo, Venera 7 se hundió en la atmósfera de Venus sin dejar de transmitir y se posó con dureza sobre la superficie que se encontraba 5 grados bajo el ecuador al sur de la planicie de Ginebra. Pareció que la temperatura en este lugar era de 475 grados centígrados, una presión de 90 atmósferas. Transmitió durante 35 minutos y luego durante 23 minutos más con una señal débil. Después dejó de transmitir. Seguramente la nave se derritió debido a las lluvias de ácido sulfúrico, muy comunes en la atmósfera venusina. Su misión se había cumplido, se había logrado el primer aterrizaje de una nave interplanetaria en otro mundo, obteniendo en el proceso valiosísimos datos científicos. Venera 8. A mediados de 1972, Venera 8 repetiría la hazaña 19 meses después. Ya en mejores condiciones, estuvo 50 minutos emitiendo
desde la superficie con instrumentos mucho más sofisticados. Aterrizó en un lugar llamado Navka, al noroeste de Alpa-Reggio. Detectó suelo granítico de tipo continental. La misión de esta nave se centraba en obtener información acerca de las características de la cara iluminada del planeta y de cuantificar la intensidad luminosa que llega hasta su superficie, así como realizar nuevas medidas de la composición atmosférica, presión y temperatura. Sus fotómetros determinaron que la luz era rojiza, parecida a la de un atardecer terrestre, pero suficiente para enviar cámaras a fotografiar la superficie. El 8 y el 14 de junio de 1975, dos cohetes Proton de impulsores múltiples despegaron desde Baikonur. A bordo viajaban las naves interplanetarias de casi 5 toneladas cada una, llamadas Venera 9 y Venera 10. Estaban compuestas de dos pares, un orbitador y un aterrizador pesado. 103 días después, Venera 9 entraba en la órbita de Venus, convirtiéndose así en el primer satélite artificial de otro mundo. Hechas las comprobaciones pertinentes, el 22 de octubre se iniciaba el descenso. El aterrizador, fuertemente acorazado y refrigerado, que tenía 2015 kilos, se separó y comenzó a caer hacia las densas nubes ácidas, manteniendo en todo momento contacto con el orbitador, y éste retransmitía sus datos en dirección a la Tierra, superando así las inciertas comunicaciones de las misiones anteriores. El aterrizador, provisto con 26 sofisticados instrumentos científicos y dos cámaras en luz visible y ultravioleta, aplicó sus paracaídas y retrocohetes para moderar la caída. Durante el descenso midió inmensas nubes de 40 kilómetros de grosor, determinando que estaban compuestas por dióxido de carbono, ácido sulfúrico, fluorídrico y clorhídrico, bromo y yodo. Tras superarlas a 30 kilómetros de altitud, prosiguió con su descenso hacia la superficie. Luego el aterrizador disparó un airbag y un colchón de gas para amortiguar el golpe, posándose suavemente cerca del Monte Rea. Entonces las cámaras del Venera 9 transmitieron a la Tierra las primeras imágenes de otro planeta, una ladera de rocas planas y duras, presentando pocos signos de erosión con muy poca arena. Mientras tanto, una sonda analizaba el suelo rápidamente, emitiendo también sus resultados en tiempo real a través del orbitador. Solo se disponían de 53 minutos antes de que el orbitador quedara fuera de posición y ya no pudiera transmitir los datos. Estaba a 485 grados centígrados y 90 atmósferas de presión. Se pudo registrar una panorámica de 174 grados de ángulo y determinar la composición de la superficie. El orbitador quedó en órbita, pero fuera de la captación de la señal del aterrizador, y Venera 9 se apagó. Venera 10 era una nave gemela a la Venera 9, la podemos ver en esta imagen. Repetiría la operación apenas 3 días después. A 2.200 kilómetros de allí, en Beta Reggio, Venera 9 había quedado sobre una superficie ladeada unos 30 grados, por lo que el alcance de sus cámaras estuvo limitado, a pocos metros. Pero Venera 10 se hallaba sobre una zona rocosa plana y a su alrededor mostraba un desierto de rocas basálticas, detectando una temperatura de 462 grados centígrados y 92 atmósferas de presión. Pudo transmitir datos a su orbitador durante 65 minutos antes de terminar con su misión. Los orbitadores siguieron analizando las capas exteriores de la atmósfera desde el espacio durante varias semanas. En agosto de 1978, Estados Unidos llega a la órbita de Venus por medio de las sondas Pioneer Venus, lanzadas desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete Atlas Centaur el 20 de mayo de 1978.
cuyo objetivo del orbitador era lanzar 4 sondas atmosféricas. Lamentablemente, solo una de esas sondas sobrevivió hasta alcanzar la superficie. Transmitió datos químicos durante 1 hora. Eran sondas muy pequeñas, con pocos instrumentos. Por lo general, la información no resultó muy valiosa. En cambio, el orbitador, provisto por un radar y otros instrumentos, obtuvo datos de la atmósfera exterior y levantó un mapa preliminar de Venus en baja resolución. Los instrumentos que llevaba era la Pioneer Venus, era el espectrómetro de masa de partículas neutras, que lo estamos viendo en el centro arriba de la imagen, que determinaba la densidad de las distribuciones existentes en una zona comprendida entre los 150 y 500 kilómetros. El espectrómetro de masas de partículas cargadas, que estudiaba la distribución de iones e investigaba sus posibles interacciones con el viento solar. Ese lo estamos viendo a la derecha de nuestra imagen. El espectrómetro ultravioleta, que estudiaba la presencia de hidrógeno en la alta atmósfera y la propagación de radiaciones electromagnéticas en ultravioleta, nubes y nieblas de la atmósfera. Un radiómetro de infrarrojo, que medía la temperatura a distintos niveles. Un radar mapeador orbital, un radar con una antena parabólica de 38 centímetros de diámetro, capaz de cruzar las nubes de Venus y descubrir su superficie. Detectores de campo eléctrico y analizadores de plasma, magnetómetros, fotopolarímetros. También tenía equipos para el estudio de radiación gamma y los movimientos de rotación y traslación planetarios. Venera 11 fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur el 9 de septiembre de 1978. El 25 de diciembre de 1978 llegaba la sonda de aterrizaje a la superficie. El descenso duró algunos minutos, tiempo durante el cual se investigó las capas de nubes que cubren el planeta. Los datos obtenidos mediante estas pruebas eran enviados al orbitador, situado a 1500 kilómetros de altura, y este se encargaba de emitir las señales a la Tierra. La nave espacial operó alrededor de 95 minutos, tiempo en el cual transmitió el resultado de todas las medidas que se habían previsto sobre el suelo planetario. El módulo de descenso incluía varios experimentos para el estudio de las nubes, la atmósfera y la superficie, como el espectrómetro de masas, cromatógrafo de gases, fotómetros de escaneo a 360 grados, un micrófono, un anemómetro, un acelerómetro, sensor de radio de baja frecuencia, diseñado para medir las perturbaciones eléctricas asociadas a la electricidad atmosférica. También la sonda de descenso tenía 4 termómetros, 3 barómetros y 2 cámaras a color, densitómetro y un dispositivo para medir la composición del suelo denominado penetrómetro. Luego de un tiempo, algunos de los instrumentos que llevaba a bordo Venera 11 no funcionaron. Fue así entonces cuando se dio por finalizada la misión. Venera 12. Su lanzamiento fue el 14 de septiembre de 1978, alcanzando su punto de destino 4 días antes que Venera 11. Durante su descenso se realizaron con mayor profundidad estudios acerca de la composición química de su atmósfera y de las nubes, sobre todo. El 23 de diciembre, la sonda aterriza en la zona denominada Devana Chasma. Una vez sobre la superficie, Venera 12 midió la temperatura y presión exterior. Eran 460 grados centígrados y 88 atmósferas, que le permitieron sobrevivir a la nave unos 110 minutos alrededor. El objetivo principal de las naves Venera 11 y 12 era el de determinar de forma precisa la estructura y composición atmosférica. De esta manera podrían evaluarse las diferencias existentes entre los procesos químicos acontecidos en Venus y los acontecidos en la Tierra. Los primeros resultados obtenidos confirmaron la composición atmosférica determinada en misiones anteriores.
También se investigó la naturaleza de los rayos gamma procedentes del espacio exterior. Las fotografías enviadas por Venera 12 también mostraron un suelo muy erosionado por las lluvias ácidas que hay en este planeta. El 1 de marzo de 1982 aterrizaba al este de la región de Febe la Venera 13. Los objetivos de esta nave eran la de lanzar globos estratosféricos en la alta atmósfera y así precisar su composición química. Llevó cámaras a color y de esta manera se tomaron las primeras fotografías a color de la superficie de Venus. Sus cámaras empezaron a obtener rápidamente imágenes mientras los globos meteorológicos salían lanzados al cielo anaranjado y las perforadoras obtenían muestras a toda velocidad para los espectrómetros de rayos gamma y X y los cromatógrafos de gases. Los sismómetros tomaban datos sobre posibles terremotos y volcanes. Los nefelómetros y densímetros estudiaban la atmósfera. Los reactivos químicos analizaban todas las muestras en el laboratorio automático miniaturizado a lo largo de 127 minutos que duró el aterrizaje. Realizó el estudio más profundo sobre un cuerpo del sistema solar al que habían llegado naves espaciales hasta ese momento, de incalculable valor para las ciencias planetarias comparadas, y de esta manera corroboró el terrible efecto invernadero del que sufre este planeta. La temperatura exterior era de 457 grados centígrados y la presión de 84 atmósferas. Venera 14 aterrizó el 5 de marzo de 1982, a 950 kilómetros del lugar de aterrizaje de Venera 13. Teniendo un aterrizaje excelente, esta nave tuvo la mala suerte de que al desprenderse la protección de una de las cámaras, fue a parar justo debajo de una de las taladradoras del subsuelo. Lo podemos ver en la imagen, impidiendo la perforación al desplegarse esta y quedando reducida la capacidad de análisis de la nave. Sin embargo, se pudo determinar que el suelo estaba compuesto por basalto, similar al que se puede hallar en la corteza oceánica terrestre. Temperatura de 465 grados centígrados y 94 atmósferas de presión durante 57 minutos antes de apagarse. Los orbitadores de Venera 13 y Venera 14, que habían estado retransmitiendo toda esa información a la Tierra, siguieron estudiando la atmósfera de Venus durante varias semanas más. El 2 de junio de 1983 y el 7 de junio de 1983 eran lanzadas Venera 15 y Venera 16 al estudio del planeta. En esta ocasión no viajaban a la superficie. Todo lo que podía estudiarse con cápsula de superficie ya se había cumplido. Las cápsulas de aterrizaje transportaban grandes radares Polius de apertura sintética para poder estudiar su superficie a través de las nubes, así como espectrómetros infrarrojos, detectores de rayos cósmicos y sensores de plasma solar. Esto era proporcionar mapas detallados de una cuarta parte de la superficie de Venus y realizar un análisis profundo del viento solar circundante y otros condicionantes que pudieran afectar el vuelo espacial en las cercanías. Venera 15 y 16 eran exactamente iguales, tenían un peso de 4 toneladas y operaron en órbita polar de Venus durante 8 meses, cumpliendo su misión con éxito. Luego del éxito de la Venera 4, la oficina de diseño NPO Lavochkin de Rusia, de la Unión Soviética, estudió un proyecto para mandar una sonda de 3 toneladas a Venus, además de una estación de superficie. La sonda debía contar con un globo de helio de 5 kilos que estudiaría las regiones de la alta atmósfera. El rango de alturas que puede estudiar un aeróstato en Venus dependía de las limitaciones de la carga útil disponible. A mayor altura, el aparato debía soportar menos presión, pero a cambio se hacía necesario reforzar la estructura del globo para contrarrestar el aumento en la diferencia de presión con el exterior y evitar que explotara. A una altura inferior, el globo podría ser más ligero
y se lo debía proteger de las elevadas presiones y temperaturas. Lamentablemente, este proyecto no llegaría muy lejos. El propio ingeniero jefe de NPO decidiría postergarlo para cuando se pudieran recabar más datos sobre el planeta Venus. En agosto de 1967 se propuso la misión 5B para estudiar la atmósfera de Venus. Las naves 5B serían las primeras de la serie Universal Marte-Venus-Luna, UMBL, y estarían divididas en dos partes, una que sería un gran globo de 210 a 250 kilos con un diámetro de 9 metros que recibía la denominación de PAS o Estación Aerostática Flotante y un orbitador que debía ser lanzada entre 1983 y 1985. Aquí vemos un gráfico que demuestra los lugares por donde pueden circular los globos del tipo estratosférico en el planeta Venus. La misión nacería en 1980 y sería denominada Vega. Consistiría en dos naves, cada una de ellas con un aterrizador y un globo, suministrado en sus principios por el CNES de Francia, que se retiraría poco después del proyecto, por lo que NPO Lavoisier decidió seguir adelante y construir los globos por su propia cuenta. Las ondas de superficie tomarían tierra en el lado nocturno del planeta, lo que impediría la obtención de fotografías. A cambio, esta circunstancia permitiría aumentar la vida útil de los globos al postergar hasta el amanecer el filtrado del helio. Debido al aumento de la presión interna durante el día, los globos perderían su helio a través de la tela, limitando su vida útil de forma considerable. Los globos recibirían el nombre de estaciones aerostáticas y su masa sería de 21 kilos, 20,82 para el Vega 1 y 21 para el Vega 2, de los cuales 6,7 kilos correspondían a la góndola y 2 kilos al helio, más 12 kilos del globo y los cables. Aunque en un principio se pensó delegar su construcción a la oficina de diseño, especializada en globos, finalmente sería NPO Lavoisier la encargada de diseñar todos los aspectos de las estaciones aerostáticas, la góndola y el globo desinflado. Estos estarían instalados en una sección toroidal de la zona de aterrizaje y además cada estación incluiría un paracaídas de 35 metros cuadrados para frenar el descenso y permitir su inflado antes de que el vehículo chocase contra el suelo. El globo propiamente dicho tenía un diámetro de 3 metros y estaba fabricado con una tela recubierta de teflón transparente a las ondas de radio. Debajo de él colgaba a 13 metros la góndola, formada por 3 módulos colocados en vertical y unidos por cables flexibles, alcanzando una longitud de 1 metro y un diámetro de 13 centímetros. El primer módulo consistía en una antena helicoidal de baja ganancia de 37 centímetros de longitud y 0,5 kilos que emitía una señal en una longitud de onda de 18 centímetros con una potencia de solo 4,5 watts, suficiente como para ser captada por los grandes radiotelescopios terrestres. A continuación se encontraba un bloque con el sistema de radio y los instrumentos científicos, consistentes en un termómetro con un rango de 0 a 70 grados centígrados, un anemómetro y un barómetro con un rango de 0,2 a 1 atmósfera y media, un sensor francés para medir el tamaño de las partículas de la capa nubosa y un detector de relámpagos. El último módulo lo formaban las baterías que tenían 1 kilo alrededor de peso y 250 watts que proporcionaban electricidad durante alrededor de 46 a 52 horas. Vega 1 y Vega 2 serían lanzadas el 15 de diciembre de 1984 y el 21 de diciembre de 1984, mediante cohetes Proton desde el cosmódromo de Baikonur. El 9 de junio de 1985, la cápsula Vega 1 se separó de la nave madre, del cual estas continuarían rumbo hacia el cometa Halley.
La cápsula entró en la atmósfera de Venus el día 11 de junio de 1985, a una velocidad de 36.000 km por hora. Se vio sometida repentinamente a una tremenda desaceleración de 400 G, soportándola sin problemas. El globo se separó de la sonda de aterrizaje a unos 62 kilómetros de altura mientras descendía a 180 kilómetros por hora. El paracaídas se abriría poco después, a los 57 kilómetros de altura, frenando el vehículo hasta los 30 kilómetros por hora. El globo se separó y comenzó su proceso de inflado mientras continuaba descendiendo. Una vez llegados a los 50 kilómetros de altura, la temperatura empezó a subir peligrosamente hasta alcanzar los 60 grados centígrados. Si seguía descendiendo, el aparato resultaría destruido. El globo ya inflado comenzaría a elevarse hasta llegar a la altura de crucero, que serían alrededor de unos 54 kilómetros, y a 30 grados centígrados. En total no habían transcurrido más de 25 minutos desde que la sonda entró en la atmósfera desde el espacio a toda velocidad. El globo de la sonda Vega 2 realizaría la misma aventura el 15 de junio de 1985. Estaba cubierta con una pintura especial para protegerla de la acción del ácido sulfúrico de las corrosivas nubes venusinas. La modulación de la señal de radio permitió que los radiotelescopios terrestres pudiesen localizar la posición de los globos con un error de solo 10 kilómetros. 6 radiotelescopios soviéticos, Yevpatoria, Siemens, Medvensky, Ociora y otros más, así como varias antenas en Canadá, Brasil, Sudáfrica, Alemania, Reino Unido y Suecia, seguirían la trayectoria de los globos. Cada 75 segundos la sonda almacenaba los datos de los instrumentos en una pequeña memoria de 1 kilobyte y en intervalos de media hora enviaba a la Tierra esta importante información en sesiones de 5 minutos, a una velocidad de transmisión de 4 bytes por segundo. Además, dedicaban otros 5 minutos a enviar las señales interferométricas con el fin de determinar su posición. Tras las primeras 10 horas, el número de sesiones de comunicación se reduciría a la mitad. Los dos globos sobrevivirían un total de 46 horas, aportando importantes datos para comprender la compleja dinámica de la atmósfera venusina. Hasta hoy siguen siendo los únicos globos que han volado en otro mundo. El aterrizador Vega 2 llegó a la superficie de Venus el 15 de junio de 1985 en la región norte de Afrodite Terra. La altitud del sitio de toma de contacto fue ligeramente más elevada. La presión medía en el sitio de aterrizaje 91 atmósferas y la temperatura era de 461 grados centígrados. El equipo científico para aterrizar en Venus consistía en una esfera de 240 centímetros de diámetro que se separaba 2 días antes de la llegada a Venus y entró en la atmósfera del planeta a una trayectoria inclinada, sin maniobras activas, como se hizo en anteriores misiones de Venera. La sonda de aterrizaje era idéntica a los de la Venera 9 a 14 y de manera similar tuvo 2 objetivos: el estudio de la atmósfera y el estudio de la corteza superficial. La sonda Magallanes, inicialmente llamada Venus Radar Mapper, fue la primera sonda planetaria lanzada por un transbordador espacial, el STS-30 Atlantis, el 4 de mayo de 1989, siendo expulsada la sonda desde la bodega de carga en órbita baja terrestre. La nave consistía en un decágono de aluminio de 42,2 centímetros de altura y 2 metros de largo, con 10 compartimentos para la electrónica. Tenía también un módulo de equipamiento de aluminio que contenía los equipos como una antena parabólica de 3 metros de diámetro y una antena de altímetro que fue montada en la parte superior del módulo. Los paneles solares eran de 2,2 metros y medio de largo y estaban montados en los costados del módulo y generaban 1200 watts de potencia.
Debajo del módulo con persianas de ventilación que estaban en la parte central de la nave, se encontraba el módulo de propulsión con los motores de actitud. El motor principal, el tanque de presionante y otros componentes en total hacían una masa o un peso de 1035 kilos, de los cuales 132 eran del combustible. La energía era almacenada en dos baterías de níquel-cadmio y para la propulsión se usaba un tanque de hidracina montado en la parte central del octágono, impulsado por un grupo de 6 motores. La nave se estabilizaba sobre 6 ejes, usaba los propulsores y giroscopios para posicionarse, mientras un escáner de estrellas buscaba los astros en su campo para actualizar el sistema de actitud y para buscar el Sol, que era a través de dos sensores solares montados en los extremos de los paneles de combustible sólido llamado Inertial Upper Stage hizo que la sonda orbitara alrededor del Sol una vez y media antes de llegar a su órbita en torno al planeta. Debido a que Venus está rodeado por una densa y opaca atmósfera, no pudieron emplearse cámaras ópticas convencionales para fotografiar la superficie. En su lugar, el radar de la sonda empleaba impulsos de microondas hacia la superficie del planeta. La antena de alta ganancia de 3,7 metros envió miles de pulsos de onda larga de 12,7 centímetros por segundo hacia el planeta. La misma recogía los ecos de vuelta a la sonda producidos al reflejarse los pulsos del radar en la superficie de Venus, aproximadamente 750 kilobytes por segundo. Los pulsos no eran enviados hacia abajo, sino que se enviaban con un pequeño ángulo. Además, se emplearon técnicas especiales de procesamiento para conseguir una mayor resolución, como si el radar tuviera una antena mayor. Esta técnica se conoce como radar de apertura sintética. Además de su uso en el escaneo, el sistema de radar de la sonda Magallanes también se empleó para obtener datos altimétricos, mostrando las elevaciones de varios accidentes geográficos. En este modo, los pulsos eran enviados directamente hacia abajo, en vertical, midiendo el tiempo que tarda el pulso en llegar a Venus y volver para determinar la distancia entre la sonda y el planeta. Las imágenes de alta resolución obtenidas por la sonda Magallanes proporcionó la información necesaria para entender el panel de los impactos meteoríticos, el vulcanismo y el movimiento de placas tectónicas en la formación de las estructuras de superficie de Venus. Esta que está cubierta en general en su mayor parte por materiales y estructuras volcánicas, vastas llanuras y campos con pequeñas bóvedas de lava y largas cadenas de volcanes. También hay pocos cráteres provocados por impactos en Venus. La presencia de canales a lo largo de 6.000 kilómetros indicó la existencia de flujos de lava con muy poca viscosidad. La tectónica del planeta está dominada por un sistema de grietas globales y numerosas estructuras llamadas coronas, producidas por la salida y el hundimiento de magma en el núcleo. El 14 de octubre de 1994, la sonda se precipitó hacia el planeta como estaba planeado, perdiéndose todo contacto y se cree que algunas partes llegaron a chocar con la superficie. La nave Venus Express es la primera misión europea al planeta Venus. Fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur a bordo de un cohete Soyuz Fregat el 9 de noviembre de 2005 y fue enviada para estudiar la dinámica y química de su atmósfera, los procesos de interacción entre la atmósfera y la superficie, así como la interacción del medio interplanetario, o sea, el viento solar, con la atmósfera superior de Venus. En abril de 2006, la nave entra en órbita polar alrededor de Venus a una altitud entre 250 y 66.000 kilómetros. Estaba equipada con 7 instrumentos científicos que recogían datos sobre la superficie, la atmósfera y el medio ambiente del plasma espacial durante las fases de observación diferentes de cada órbita.
La Katsube o Planet C fue la primera sonda Venus creada por la Agencia Espacial de Japón, lanzada desde el Centro Espacial Tanegashima a bordo de un cohete H-2A el 20 de mayo del 2010. Su peso total era de 640 kilos, incluido 320 del combustible y 34 kilos de los instrumentos científicos. Estaba previsto que sus paneles solares le proporcionaran cerca de 1200 watts de energía una vez que se hubiera situado en la órbita de Venus. La carga científica de la sonda consistía en un aparato de imagen ultravioleta, una cámara de onda larga infrarroja, una cámara para experimentos de radio, y las investigaciones previstas eran el mapeado de la superficie usando una cámara infrarroja y diversos experimentos para determinar el posible vulcanismo existente en la superficie del planeta, así como la presencia de relámpagos y otros fenómenos eléctricos en la atmósfera. Tras su llegada a las cercanías del planeta, la sonda no consiguió situarse en órbita del mismo, con lo que entró en órbita solar. El fallo fue debido a que la nave, que se encontraba por entonces a 550 kilómetros de la superficie de Venus, no desaceleró lo suficiente para entrar en la órbita del planeta. Era preciso mantener activo durante 12 minutos el motor de la sonda para así poder frenarla y colocarla en la órbita del planeta, pero el proceso falló por razones desconocidas. Al día siguiente, JAXA anunció que daba la misión por perdida. Posteriormente desarrolló planes para intentar una segunda inserción orbital cuando la sonda volvería a pasar por las proximidades de Venus entre 2015 y 2017, para lo cual la sonda fue puesta en estado de hibernación. Para un segundo intento de inserción orbital, se llevaron a cabo ajustes en la órbita de la nave entre el 7 y el 14 de septiembre del 2011, obteniendo menos aceleración que la prevista debido al posible fallo de algunos de los motores. Se realizaron 3 nuevas maniobras orbitales en noviembre de 2011, tras lo que se mantenía la posibilidad de un segundo intento de inserción orbital entre 2015 y 2017. La nave alcanzó su posición más alejada de Venus en octubre de 2013, aproximándose lentamente al planeta desde esa fecha, y en abril de 2014 seguía funcionando pese a haber excedido su prevista vida útil en un 30%, manteniendo sus planes de reintentar situarla en órbita. La Agencia Espacial de Japón, después de realizar su última serie de maniobras en agosto de 2015, se programó el encuentro de la sonda con Venus para el 7 de diciembre de 2015. El segundo intento resultó exitoso. Se situó la sonda en una órbita elíptica entre los 340.000 kilómetros y 400 kilómetros de la superficie del planeta, con un periodo orbital entre 13 días y 14 horas. Poco después de la inserción, los instrumentos de la nave registraron una forma de arco en la atmósfera que se extendía casi de polo a polo. Los científicos del proyecto describieron este arco como una onda de gravedad en los vientos del planeta sobre Afrodite Terra. La misión recopiló datos en todas las bandas espectrales relevantes, desde el ultravioleta lejanos a las microondas. Las fotografías revelaron algo similar a una corriente en chorro en la región de las nubes bajas y medias que se extiende entre los 45 y 60 kilómetros de altitud. Varias sondas espaciales en ruta hacia otros destinos usaron el método de sobrevuelo de Venus para incrementar su velocidad mediante el impulso gravitacional. Galileo a Júpiter sobrevoló Venus el 10 de febrero del 90 y pasó a una distancia de 16.000 kilómetros. La sonda Cassini, con su destino a Saturno, hizo 2 sobrevuelos, uno en abril del 98, pasando 234 kilómetros de su superficie, y en junio de 1999, que pasó a 600 kilómetros. La sonda Messenger, lanzada en agosto de 2004 con su destino a Mercurio, sobrevoló Venus en 2 ocasiones.
El 24 de octubre de 2006 pasó a 2.992 kilómetros y el 5 de junio de 2007 pasó a una altitud mínima de 338 kilómetros, sobre vuelos en que se realizaron diversas mediciones y fotografías. Mariner 10, lanzada el 13 de octubre de 1973 en su viaje a Mercurio, hizo un sobrevuelo por Venus con un filtro para el ultravioleta próximo y fotografió la capa de nubes y realizó otros estudios atmosféricos. Bueno, espero les haya gustado este repaso que hicimos con respecto a naves y al planeta Venus. Y bueno, los esperamos en otra charla referida a tanto el sistema solar como la astronáutica o alguna de aviación. Será hasta cualquier otro encuentro.